Ok, pues buenas noches. Vamos a dar continuación al tema que iniciamos la semana pasada, que tenía que ver con los primeros planteamientos, y ya veíamos justamente pues algunas posturas en la antigüedad, sobre todo en la antigua Grecia. Ahora corresponde pues a analizar un poco las perspectivas que se derivaron después del en el Renacimiento, sobre todo algo particularmente importante, algo que en su conjunto se conoce como demonología, pero también la investigación del hombre concreto. Ok, primero que nada tendríamos que entender dos movimientos muy importantes en la historia de la humanidad, que justamente son los que dieron en su conjunto la pauta para que apareciera pues este tipo de concepciones psicológicas. Lo primero que nada es la reforma protestante, y lo segundo, una medida justamente de la Iglesia Católica, que en su conjunto se conoce justamente como demonología. En el caso de la Reforma Protestante, podemos decir que está sobre todo inspirada en lo que son movimientos o corrientes humanistas, donde en lo general este tipo de corrientes buscan finalmente validar en la experiencia humana, en lo terreno, no en lo divino, en lo mortal, en lo humano, en pocas palabras, justamente la propia existencia del ser humano, manteniéndose en lo general ajenos o sobre todo separándose, y esto fue justamente lo que llevó a esta posición de denominarse como reforma protestante, digamos, de alguna manera alejándose de lo que era la parte que dictaba la Iglesia Católica sobre todo. Es decir, era básicamente una respuesta racional, una respuesta filosófica sobre todo, pues a esa autoridad religiosa que mantenía la Iglesia Católica en ese momento como un pensamiento hegemónico. En ese sentido, entonces, esta reforma que empieza justamente con Martín Lutero en Wittgenstein, Alemania, pues justamente marcó el inicio de un despertar de la humanidad en cuanto a empezar a cuestionar verdades o realidades que hasta ese momento eran completamente incuestionables e irrefutables. De hecho, pues justamente tenemos que en ese momento pues se hablaba de una cuestión dogmática, lo que proponía la Iglesia Católica, desde los dogmas clásicos de la religión, de la fe, hasta, por ejemplo, las cuestiones que de alguna manera pues también llevaron a estancar la ciencia por más de 300 años, ¿sí? Lo que es prácticamente todo el medioevo. En ese sentido también, pues justamente este tipo de movimientos, este tipo de corriente, pues lógicamente se inspiraban o buscaban alcanzar la libertad de culto, ¿sí? Es decir, de repente el ser humano tendría que tener como esa capacidad, esa posibilidad, pues de creer en otra cosa diferente a lo que proponía en ese momento como oficial la Iglesia cristiana, la Iglesia católica. En ese sentido, entonces, también finalmente se promovía una libertad de poder elegir justamente qué creer y no creer. Todo esto, pues de alguna manera, fue un caldo de cultivo propicio para lo que es la aparición de la Reforma Protestante. Pero como lo comentamos hace un momento, pues justamente también surge por la Iglesia Católica medidas, pues generalmente descritas como un tanto radicales o extremas en cuanto a este tipo de corrientes. Surge justamente una disciplina, una corriente, vamos a ponerlo así, una corriente conocida en su conjunto como demonología. Pero ¿qué es la demonología? Obviamente pues tiene que ver justamente con la presencia o la proliferación, de acuerdo a lo que establecía la Iglesia Católica, de sectas o grupos de personas que de alguna manera rendían culto, según la Iglesia, insisto, a lo que era la parte a la parte, digamos, oscura de las fuerzas sobrenaturales. Es decir, rendían culto
generalmente al demonio. Esto tuvo su auge principalmente allá por los años de 1460, ¿sí? Prácticamente en ese momento, en todo el mundo europeo, en ese momento, había una percepción bastante generalizada de la existencia de dos cosas muy importantes: brujos y hechiceros, donde finalmente estas personas, brujos, brujas y hechiceros, ¿sí? De repente eran personas que, número uno, pues estaban ofendiendo directamente a Dios Creador, a Dios Padre, al momento de practicar sus rituales satánicos, ¿sí? Eso era lo primero. Haciendo esto, pues se alejaban por completo de la norma establecida por la fe cristiana. Y tercero, pues lógicamente tal vez lo que a lo mejor molestaba más a la iglesia es que este tipo de movimientos pues tenían generalmente ciertos simpatizantes o incluso adeptos. Es decir, pareciera que entonces la Iglesia Católica estaba afirmando que existía un movimiento que estaba creciendo dentro de la feligresía, justamente que los iba a llevar a separarse pues del dogma de la fe. En ese sentido entonces, pues también justamente el Papa, me parece que fue el Papa Urbano, nada más no me acuerdo el número de Papa, ha habido varios urbanos en la historia de la Iglesia Católica, fue el Papa Urbano quien proclama justamente los métodos necesarios para justamente combatir, localizar y exterminar con extrema violencia, con extremo perjuicio, a cualquier tipo de personas que se encargaran de practicar la brujería y la hechicería. Esto llevó, lógicamente, pues a que se multiplicó en todas las aldeas europeas, en prácticamente todos los poblados de Europa, justamente la presencia de inquisidores, que era justamente el brazo armado de la Iglesia Católica, que justamente se encargaban de exterminar, bueno, primero que nada identificar, apresar y exterminar a estas personas. Ahora, no era nada más una casa religiosa en el sentido de que, ok, vamos a destruirlos, a matarlos así nada más, porque sí, sino, pues eran sometidos a una, pues por así decirlo, una parodia, por no decir un poco más feo, a una parodia, a un teatro de un proceso judicial. Teníamos entonces que en ese momento, pues lamentablemente, los testimonios, incluso de los niños, eran considerados como completamente facticios, es decir, viables. De repente eran prácticamente considerados como verídicos, como ciertos, sobre todo sustentándose en la afirmación que, bueno, pues el niño finalmente es un ser puro, es un ser de luz, que finalmente pues es un representante de Dios. Y en ese sentido, pues por eso cobraban importancia los niños que atestiguaban. De tal manera que incluso si a lo mejor a un niño le caía mal a alguien, o desconfiaba de él, o se asustaba con alguien, pues este niño podría fácilmente, sin ningún tipo de complicación, posiblemente declarar en contra de esa persona, acusándola de brujería o hechicería. Ahora, el problema no era nada más ese, sino que finalmente en estos procesos judiciales, pues generalmente se intentaba arrancar una confesión positiva en cuanto a que sí, efectivamente, la persona practicaba la brujería o tenía pacto con el diablo. Es bastante, pues, lamentable que se gestionó, pues, en la Iglesia Católica de esa época. Muchas personas murieron, ¿sí? Justamente por cuestiones de una cuestión de prejuicio religioso. Donde también teníamos, finalmente, hablando de un poco la parte psicológica, un alto grado de sugestionabilidad en prácticamente todas las personas. Cualquier persona que a lo mejor era considerada como adorador de Satanás o practicante de las artes oscuras,
era encarcelado y enjuiciado y torturado. Y obviamente posteriormente asesinado, ¿no? Hay algunos textos, sobre todo de psicopatología, porque esto va ligado mucho a lo que es la historia de la psicopatología en la humanidad, que relatan justamente que es parte de este tipo de torturas. Era pues básicamente muy sencillo. Ok, agarramos al supuesto brujo, a la supuesta hechicera. Pues obviamente se pretendía mermar su capacidad cognitiva, mermar su espíritu, pues a través de aplicar tormento físico, castigo físico. Hace algunos años, no sé si todavía se siga presentando, hace algunos años en Tlaquepaque, pues se llegó a montar una exposición justamente de instrumentos de tortura. Pues lamentablemente eran bastante ingeniosos, bastante pues sádicos incluso, y finalmente eran utilizados para esta parte de arrancar una confesión. Lógicamente, con el dolor, con, digamos, de alguna manera la presión psicológica, más el tormento físico, derivado del dolor, pues lógicamente, pues estas personas terminaban declarándose culpables, ¿sí? Ahora, había una situación muy curiosa en ese sentido. Ok, fulanita de tal es bruja, ¿sí? Se le va a dar la oportunidad de ser redimida. Ok, si declaraba su culpabilidad, pues ok, de repente podía llegar a salvar su vida siempre y cuando pasara la famosa prueba de fuego, que efectivamente, como su nombre indica, era una prueba de fuego en sentido literal. ¿Qué era lo que pasaba? Muy bien, pues era prácticamente calcinada en vida, en leña verde generalmente. Y por ahí la idea básica era muy sencilla. Ok, este tormento se ejecutaba justamente para o sea, hacer sentir incómodo al espíritu maligno y pues que se fugara del cuerpo, para que finalmente, ok, la persona iba a morir, pero su alma se iba a salvar, ¿sí? Ahora, había también una mecánica muy sencilla. Si la persona era inocente, esa prueba de fuego no le iba a hacer absolutamente nada. Iba a venir un espíritu angelical, un espíritu celestial, pues justamente a rescatarlo o a rescatarla de tal tormento. De tal manera entonces que finalmente la persona pues invariablemente moría por calcinación, pero su alma se salvaba, ¿sí? Esta forma de proceder, pues justamente implicó en la historia de la humanidad, pues una mancha bastante dramática, pues en cuanto a lo que es la Iglesia Católica. Hace algunos años el Papa Benedicto XVI, no, fue Juan Pablo II me parece, pues pide perdón incluso públicamente por todas las atrocidades que se cometieron en esa época. Curiosamente, fue un mismo papa, un pontífice, quien, como comentaba anteriormente Urbano, quien edita un libro, una bula papal, un libro, un manual de cacería y exterminio de brujas o de seres malignos. Se le llamó el Malus Maleficorum o también llamado Martillo de las Brujas. Esto pasaba pues, digámoslo así, en la sociedad en este momento. Era algo que solía presentarse cada vez con mayor peso, con mayor frecuencia. Pero en el mundo médico, pues tenemos que justamente este tipo de prejuicios derivados de la apariencia física de una persona, porque por cierto, una persona que era acusada de hechicería o de brujería, generalmente de acuerdo con la bula papal o con el martillo de las brujas, tenía en su cuerpo heridas o tenía en su cuerpo señales inequívocas de que estaba haciendo un pacto demoníaco. De tal manera que, por ejemplo, personas que tuvieran algún tipo de malformación física congénita, espina bífida, labio leporino, hidrocefalia, megalocefalia, pues de alguna manera eran consideradas culpables. Incluso personas que tenían esquizofrenia, algún tipo de retraso intelectual, ¿sí? Eran consideradas pues indudablemente culpables de los cargos de hechicería y de brujería. Este prejuicio pues lógicamente hizo que se paralizara por completo en esos años
cualquier intento de explicación ajeno a la religión. De hecho, eran bastante raros los médicos que invocaban o discutían causas naturales a la psicopatología. Es decir, la explicación inmediata del comportamiento anormal en esta época era básicamente, incluso esgrimida por muchos médicos, una causa de origen sobrenatural, ¿sí? Una posesión demoníaca, un pacto con el diablo, etc. Sin embargo, surgen algunos notables médicos que hicieron frente y representaron también, pues de alguna manera, por así decirlo, incluso pues hasta cierto punto, pues como un episodio épico dentro de la que es la psicopatología, pues que se pusieron este pensamiento un tanto retrógrada, obviamente, y pues bastante inhumano. Giovanni Battista de Monte, prácticamente él esgrimía una explicación un poco más humana, y digo entre comillas. ¿Por qué? Porque esta persona, este doctor, pues recomendaba para el tratamiento de la melancolía o tristeza patológica baños a la persona, al paciente. Recordemos que esto pasa en Europa, generalmente es un clima frío, baños con agua fría y o sangrías. ¿Qué era una sangría? Pues prácticamente se practicaban algunos cortes en el cuerpo de la persona para que a través de estas heridas o estas incisiones, pues el espíritu inmundo se alejara del cuerpo de la víctima. Invariablemente pues los pacientes morían pues lógicamente desangrados, pero finalmente pues se rescataba su alma, que eso era lo importante. Otro médico que también es notable en todo esto fue Girolamo Mercuriali, italiano, igual que el anterior. Él decía que no nada más era una cuestión de posesión demoníaca, sino que muchas veces los excesos propios de esta época eran los que provocaban, por ejemplo, la afección o el comportamiento normal. Y para esto, pues lógicamente esta persona, igual como el anterior, practicaba algún tipo de sangrías, elaboraba algún tipo de ¿cómo decirlo? De brebajes preparados, si se le quiere llamar así, o batidos, licuados para más entendible, que provocaban justamente un estado de vómito intenso, colagogos, así se llaman, y purgantes. Y algo muy importante, esta persona, Girolamo Mercuriali, hablaba ya de una postura que ya había visto la luz en la antigua Grecia, que era justamente la parte del exceso de sangre, bilis, ¿sí? Donde este exceso de estos humores corporales, que es una teoría que le correspondió a Hipócrates, eran los causantes del comportamiento normal. Y como estaban presentes en exceso, pues lógicamente aquí, a diferencia de Monte, este sujeto hacía los cortes justamente para garantizar que no que saliera por ahí el espíritu inmundo, sino justamente el cuerpo recuperara su nivel adecuado de sangre y de bilis. También faltaba la flema, ¿sí? Donde finalmente, una vez que él pensaba así, Girolamo Mercuriali, una vez que el sujeto alcanzaba su equilibrio, pues en teoría regresaba a la normalidad, ¿sí? Esto pues era lo que era prácticamente algunos de los primeros pues puntos de vista psicológicos, ¿sí? O por lo menos ya no tanto casados con la religión. Otros autores, Felix Plattner, es la persona que también se le atribuyó la primera clasificación a nivel mundial y a nivel histórico de la psicosis. La psicosis la podemos definir como un trastorno mental, un trastorno psicológico, caracterizado fundamentalmente por un rompimiento, por una pérdida del contacto con la realidad. Una persona psicótica, entonces, sería una persona que no tiene contacto con su realidad, vive en un mundo aparte.
Plattner describió prácticamente 4 tipos de psicosis. La primera, llamada mentis imbecilitas, que era justamente el antecesor, por así decirlo, el bisabuelito o el tatarabuelito de lo que siglos más tarde se describiría como retraso mental u oligofrenia. En este caso, estas personas con mentis imbecilitas prácticamente tenían mermadas sus capacidades intelectuales. No podían pensar correctamente y parecían pues ciertamente, aparentemente fuera de la realidad. O por lo menos eso era lo que a juicio de Plattner caracterizaba a estas personas. Otra clasificación que nos aporta Plattner fue la mentis consternatio, pérdida de la conciencia en la epilepsia, catalepsia y coma apoplético. Estos 3 padecimientos de origen neurológico, caracterizados finalmente por, durante el ataque, por ejemplo en la epilepsia sobre todo, pues el sujeto parecía que se desconectaba literalmente de la realidad, es decir, quedaba en un estado hundido, en un estado de trance. No en el trance en el sentido freudiano de trance hipnótico, simplemente perdía la conciencia. No se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor. De repente era como si finalmente se pusiera un botón de pause. El sujeto se desconectaba, se llevaba a cabo el ataque epiléptico, pasaba el ataque y generalmente el paciente pues recobraba su conciencia. Pero esto pues para Plattner era la mentis consternatio. Otra más era un poco más de tipo social, la mentis alienatio. En este caso, esta mentis alienatio o mente alienada justamente se caracterizaba por la presencia de un discurso, un patrón de pensamiento completamente irracional que ahorita podríamos clasificar como pensamiento delirante, ¿sí? Eso era la mentis alienatio. Y por último, la mentis defatigatio. En este caso, en esta mentis defatigatio, eran personas que aparentemente tenían exacerbadas todas sus funciones, sobre todo las sexuales. Podríamos decir entonces que la mentis defatigatio la presentaban personas con una alteración justamente del comportamiento sexual normal, donde estas personas buscaban continuamente satisfacerse en lo que es la parte sexual. Otro más, Jerónimo Cardano, es un investigador también italiano que es de los pioneros justamente en empezar a interpretar los sueños, donde justamente en ese sentido los sueños se consideraron como un reflejo de la vida psíquica, pero de igual manera todavía se seguían vinculando el sueño, el estado onírico, justamente a algún tipo de presagio o revelación profética. Es decir, no se hacía una hipnosis clínica como la usaba Freud. Posteriormente vamos a ver un poquito cómo se hacía esto en algunas semanas más adelante. Pero en este caso esta persona pues empezaba a interpretar los sueños buscando justamente revelaciones del ser, ¿sí? Revelaciones del yo. Y una técnica que él empleaba para esto era igual también un precursor de la libre asociación usada por Sigmund Freud, que era justamente asociar imágenes con el lenguaje. Es decir, se le ponía a la persona, se le daba un estímulo y él tenía que hacer alguna asociación verbal. Algo por decir, ok, si te digo la palabra, no sé, árbol, ¿en qué piensas? Y eso para Cardano era justamente empezar a hacer una libre asociación. ¿Para qué se hacía todo esto? Justamente para empezar a conocer esta parte que hasta ese momento quedaba completamente velada como algo sobrenatural, algo completamente misterioso, que era el inconsciente. El cual, pues siglos más tarde, pues justamente Sigmund Freud empezó a profundizar en este tema.
Otra figura histórica que también se opone a esto, Matteo Ferrari, nada que ver con los autos, Gradi, también italiano. Parece ser que Italia, curiosamente, eh, fue también la sede del nacimiento de la psicopatología, o por lo menos de los precursores históricos de la misma, de la psicopatología. Matteo Ferrari ya empezaba a hablar de algo que siglos más tarde o actualmente consideramos como alucinación. La alucinación pues es un fenómeno mental, donde finalmente la alucinación no tiene nada que ver con, por ejemplo, una premonición o una revelación, ya sea de un espíritu divino o un espíritu impuro. En la mecánica de este periodo histórico, pues más bien la alucinación era considerada una forma, una suerte de comunicación con el diablo. De repente, las personas que alucinaban, por ejemplo, por vía auditiva o vía visual, pues lógicamente escuchaban voces o veían cosas que no existían, y esto a los ojos de los inquisidores era una prueba de que estaban hablando el lenguaje demoníaco, que estaban justamente entrando en comunión con el demonio. También una aportación importante a este respecto fue la de el concepto de éxtasis, que justamente se pudiera decir como una especie, ahora sí, como tal, una especie de fenómeno intermedio entre el sueño y la vigilia. Podríamos decir que es un estado alterado de conciencia donde generalmente el sujeto se muestra mayor propenso a ser sugestionado, ¿sí? Y algo muy importante que también pues tiene todavía una validez muy especial, pues es los fenómenos de somatización. Es decir, una persona con cierto tipo de, por ejemplo, traumas psicológicos o padecimientos a nivel psicológico, puede llevarlos justamente a manifestarse en el cuerpo. Es decir, si el sujeto está estresado, si está cansado, si de repente hay mucha presión, trabajo, escuela, amigos, de repente pues va a sentir, bueno, puede ser que se empiece a enfermar de ciertas cosas. Ahora, aquí lo importante no es el concepto de somatización, sino más bien el avance que implicó justamente a tratar de correlacionar una variable psicológica, en este caso la presión o el estrés, la angustia, y obviamente pues relacionarlo con una variable fisiológica, el cuerpo de la persona. Y con esto se abre pues justamente la puerta, o se empieza a abrir, o sea, a llenar el camino para empezar a hablar de lo que se conoció después como el dualismo mente-cuerpo, ¿sí? Pues espero que esta pequeña aproximación a este periodo, pues que era la parte histórica después del Renacimiento, después de la Edad Media, el Renacimiento, pues sirve un poquito para entender justamente cómo es que nacen, sobre todo principalmente, que es de lo que hablamos más en este momento, pues las primeras posturas o explicaciones psicopatológicas, es decir, estas posturas que tratan de explicar por qué se da el comportamiento anormal. Pues por mi parte es todo, agradecer la oportunidad de tener este acercamiento con ustedes a través de este video. Como siempre, cualquier pregunta, comentario, duda en redes sociales, ya sea en el comentario del propio video o a través de la plataforma de Classroom. Me despido, soy Francisco Manuel Barrios Jiménez, psicólogo, y nos vemos en un próximo video. Gracias y seguimos adelante.